Bienvenidos, buenas tardes todos nuestros queridos auditores. Es el momento de Escucha América, junto con la conducción del cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero, a través de todas las estaciones de la Fuerza del Norte, en la radio y en la televisión. Buenas tardes, don Percival, bienvenido. Buenas tardes, Aldo, gusto saludarte, el abrazo cordial y afectuoso para ti y para ustedes, distinguidos auditores y televidentes, en este nuevo Escucha América, donde hacemos una relación a la semana, una sola vez, para poder, una vez a la semana, a objeto de poder dar una mirada a lo que está ocurriendo en Estados Unidos y con las políticas que está adoptando Estados Unidos al resto del mundo. Un tema, Aldo, distintos auditores, que es muy importante, sobre todo porque hemos sido, de alguna manera, presionados por el presidente Donald Trump respecto a sus aranceles que ha cobrado o que ha pedido a una parte importante del mundo, Aldo. Exactamente, don Percival, y justamente esta guerra arancelaria que se ha declarado prácticamente entre Estados Unidos y el resto del mundo está dejando variadas consecuencias, no tan solo en el continente americano, no tan solo en Chile, sino también en la Unión Europea y también en China. Analicemos. Así es. A ver, vámonos por parte porque esto es demasiado grande para los pocos minutos que tenemos de programa. Trataremos de resumir. Algunos de ustedes me ha hecho ver, distintos auditores, me ha hecho ver que son escasos los espacios muchas veces para poder darle más contundencia al análisis. Pero los tiempos son los tiempos, los medios de comunicación, y tenemos que concentrarnos solamente en eso. Ahora bien, Donald Trump ha llegado para reformar la política económica del mundo. Y si bien es cierto, esto había estado en una situación bastante estable en las últimas 7 décadas, hoy día esto cambia notoriamente de perfil, y Trump, como así lo prometió en su campaña, quiere volver a que las cuestiones más importantes, que la empresa, que la industria, que los servicios en Estados Unidos sean norteamericanos y ellos pueden exportar eso. Lo que pasa, ya, distinguidos auditores y televidentes, que aquí tenemos que entrar en una consideración muy importante, que es que es muy difícil competir en democracia a la luz de todas las décadas que han pasado, particularmente las que son posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Aquí Estados Unidos hizo cargo, ¿ya?, de la defensa particularmente de Europa, y conteniendo lo que podía ser el crecimiento de la Unión Soviética, que desapareció el año 1889-1990, para dar paso a otro gigante que ocupó el lugar de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es China. Cuando esto empieza a ocurrir, en los años, cuando cae el muro de Berlín, cuando cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos, sin dar un solo tiro, consigue que la mirada ideológica del progresismo marxista caiga rotundamente, pero definió reglas en la libre economía, en la libre, digamos, en los espacios de espacios liberales, capitalistas, de entregar una serie de condiciones a objeto que Estados Unidos siguiera siendo el que condicionara particularmente los temas de defensa de los otros mundos productores, particularmente los de Europa. Aquí también tenemos que tener sobre la mesa un dato que es muy importante, que antes que cayera el muro de Berlín, con Nixon y Kissinger, el año 1978, se produjo el que Estados Unidos definiera por sí y ante sí que los recursos del Estado norteamericano ya no tendrían respaldo en oro, en el oro físico, en la barra de oro, sino que más bien en papeles, ¿ya? En papeles que eran respaldados, sí, por su Banco Central, pero en definitiva eran papeles. Hoy día la democracia, que cuesta cara en todo Occidente y en todo el mundo occidental, hizo primar una serie de condiciones que, por ejemplo, decían que donde había una necesidad, había un derecho. Esto es una cosa más allá de lo ridículo, era porque uno puede sustentar que pueden haber derechos, sin duda, pero tienen que haber recursos para optar a tener esos derechos, ¿verdad? O sea que
los estados en democracia entreguen, de acuerdo a su crecimiento, una serie de beneficios para que esos derechos que se establecen como requerimientos o necesidades pudieran asumirse. Eso requería un crecimiento desmedido, y en la democracia, que estamos en un papel hoy día decadente, no fue capaz de generar los recursos de crecimiento porque se empezaron a repartir lo que había, ¿ya? Es decir, no hubo un compás, yo diría, de producción que pudiera posibilitar que de acuerdo a esa producción, a ese crecimiento, se entregaran derechos, y particularmente Europa profitó de ellos, incluso como ocurrió con España, o como ocurrió con Grecia, o como ocurrió con Italia, que muchas veces de los derechos que ellos entregaron a través de sus democracias hicieron quebrar de a poco a sus estados, y eso es lo que está pasando. Hoy día, a la luz incluso de dentro de Estados Unidos, con los altísimos costos de producción que tiene, por la altísima sindicalización que ha llevado a las democracias, tienen un problema enorme que no lo tiene China. Y el problema que tiene China es que China no tiene sindicatos, no tiene gremios, no tiene justicia, digamos, como la entendemos acá en el mundo occidental. Y eso sale caro. Claramente, las democracias se infligieron un balazo en los pies, ¿ya? O en cualquier parte del cuerpo, para empezar a caer sistemáticamente en los procesos de las últimas décadas. Es así como hay países que se empobrecieron, ya justamente por entregar recursos para generar condiciones de sociabilidad mejor dentro de sus países, pero Estados Unidos siguió en esa misma retórica, en esa misma acción, y claro, allá en Estados Unidos, por supuesto que producir es bastante más caro que en China, donde los trabajadores no tienen derechos, y espero que alguna vez los tengan. Acá, distinguidos auditores, el tema que está en discusión, más allá de los aranceles y más allá de lo que se busca, es saber cómo Estados Unidos recupera ya su capacidad, digamos, económica que fue perdiendo, y sobre todo porque se fue endeudando a niveles brutales, de tal manera que hoy día la deuda externa de Estados Unidos es cerca del 80% de su PIB. Acá en Chile estamos, imagínense cómo estamos, dentro de nuestra deuda solo, exagerado, pero es un 42% del PIB. En Estados Unidos más de un 80%. En consecuencia, es un país que técnicamente está quebrado. Y eso significa que el costo de sostener la democracia en Estados Unidos impera de una manera en que Trump ha visto con mucha claridad que Estados Unidos no puede seguir regalando su trabajo a todos los demás, y particularmente su defensa, que es carísima, ya particularmente a los europeos, y sobre todo porque hoy día Trump, más allá de los aranceles, subyace el tema de la debilidad norteamericana, incluso en materia de defensa. Comparados con China, y comparados con Rusia, y comparados con Corea del Norte, tres de los cuales, China, Rusia y Corea del Norte, son socios para sus defensas. Es como una OTAN propia que tienen entre ellos para autodefenderse frente a algún ataque norteamericano. El tema tiene muchos ribetes y tiene muchos análisis, particularmente cuando se trata no solamente de los aranceles, porque China respondió de inmediato a los aranceles que le subió Estados Unidos ayer, de un 34%. China ya tenía un 20% de aranceles, que sumado a los 34% que le agregó Estados Unidos, suma un 54% de aranceles. Y China respondió de inmediato, ¿ya? Le aplicó los mismos aranceles, o sea, un 34% a todos los productos norteamericanos. Y es más, dentro de esos productos norteamericanos están, elementos y, hipertrechos para equipos militares norteamericanos. Ojo, porque eso está trayendo hoy día un tema en que todos estos aranceles, en el fondo, también deben servir para la defensa norteamericana, que aspira a Groenlandia, que aspira a controlar el canal de Panamá, que tiene problemas en Yemen, en Yemen con los hutíes, en esa parte del mundo. Ahí están atacando los de Yemen,
el portaaviones, tiene un nombre ese portaaviones, pero bueno, un portaaviones importante. Estados Unidos está atacando esa zona como ataca toda la parte y el respaldo político, económico y de gestión a Israel por todo lo que está pasando en la franja de Gaza, etcétera. El pasaporte, digamos, el transatlántico Truman. Entonces, cuando uno empieza a mirar esto, de todos los aranceles que Estados Unidos está cobrando, América Latina un 10% más o menos parejo, a Chile el 10%, no está incluido ese 10%, ni las maderas ni el cobre, por ahora, pero a Venezuela un 15%, con una serie de restricciones que son mayores, ¿ya? De hecho, Venezuela tiene un problema que está reclamando arriba de su país, en la Guyana, ¿ya? Un tema que Estados Unidos ya colocó sus bases al lado de Venezuela para defender esa zona, y ojo que eso no ha sido muy, digamos, discutido ni muy transmitido a través de los medios de comunicación, pero ahí hay un problema el cual, al menos de acá, desde Escucha América, estamos observando con preocupación. En Trinidad y Tobago, conforme. En consecuencia, cuando nosotros vemos esto, distinguidos auditores y televidentes, cuando vemos las acciones que está tomando Donald Trump, y las entendemos como una medida de poder reactivar sus propias políticas internas, a mi juicio, creo que Trump no está midiendo las consecuencias que esto significa, particularmente porque ha empujado innecesariamente a sus propios aliados, por ejemplo Japón, por ejemplo Corea del Sur, a aliarse con China. Esto ocurrió ayer, o antes de ayer. Hace menos de 48 horas el acuerdo entre China, Japón y Corea del Norte, Japón y Corea del Norte, que estaban justamente estableciendo un criterio incluso de preocupación frente a lo que era el gran aliado, digamos, de Rusia y de China, que era Corea del Norte, porque los misiles intercontinentales de donde prueba su poder Corea del Norte pasan por encima de Corea del Norte y por encima de Japón. Esto va a traer una motivación, ¿ya?, de preocupación y angustia en muchos mercados del mundo. Pero además tiene de vuelta la propia forma de cómo Estados Unidos se va a defender de esto. Porque Estados Unidos depende de terceros muchas veces para sus propias cosas, en algunas partes, por ejemplo, de la energía eléctrica canadiense. Pero si hoy día Trump quiere acuñar un término más bien de los aranceles, de lo que está cobrando, ojo, un tema que es muy importante, que en las conversaciones entre Donald Trump y Putin, quiso Trump imponer algunas condiciones a Putin. Y Putin los escuchó, le dio alguna cabida, le entregó algunos elementos, pero al final le dijo que no. ¿Ya? Es decir, Putin no va a detener la guerra contra Ucrania porque Estados Unidos se lo está pidiendo. Y ahí se ha armado todo un sistema pro-Europa, sin Estados Unidos, para defender Ucrania, porque como ya saben, la OTAN, vale decir, o entiéndase, toda Europa, que no van a tener el respaldo de Estados Unidos para defenderse contra la Rusia, que hoy día ha atacado a Ucrania, Trump hoy día empieza a dejar de lado sus socios de décadas, para que se encarguen ellos de su propia guerra y su propia custodia. Y, obviamente, lo que quería Trump de liderar este proceso, o creía que Putin le iba a dar a todo el que sí, a todo el dicho que sí, obviamente Putin lo escuchó, y finalmente los medios de comunicación, desgraciadamente no hemos recapacitado mucho en eso, pero tenemos que entender que ahí se demostró que el poder que creía que tenía Donald Trump finalmente quedó en cuestión, a propósito que Trump no le aceptó las condiciones. Ahora bien, ¿cómo esto se estructura finalmente? ¿Y cómo se establecen los criterios de los aranceles que vienen ahora? ¿Y cómo responde China? ¿Y cuánto ha sido el hincapié o la forma en cómo se están estresando las bolsas de comercio del mundo? Es tremendo. Es decir, hoy día todas las bolsas del mundo, o sea, donde están los recursos, han caído porque no saben lo que está pasando con esto,
las incertezas que produce o las incertidumbres que produce este mecanismo pro norteamericano, con las respuestas de China, con las respuestas de Rusia, con las respuestas de Japón, de Corea del Norte y de muchos países, incluso de Taiwán, ya la isla que quiere defender, Trump de China, que hoy día incluso le cobra a ellos un 32% de arancel a Taiwán. Entonces la pregunta es, ¿cuánto de esto ya va a repercutir en el mundo en favor o en contra de Estados Unidos? Y yo creo que países hoy día, viendo que China, independiente de su penetración ideológica en los países donde presta apoyo y presta recursos a muy bajo precio a cambio de estadía y concentración de sus espacios y de sus posiciones para una cuestión ideológica, o sea, contra la democracia occidental, para decirlo más en otras palabras, se entiende como una situación que va a golpear al mundo democrático occidental. Acá lo que se viene son muchas variantes y muchas variables, porque hoy día está primero la bravuconería. Te voy a hacer esto, te voy a imprimir aranceles. El otro le contesta, China, mira, no te tengo ningún miedo, yo te pongo los mismos aranceles que me quieres cobrar a ti, ya ver a quién nos va a ir mejor. Pero hoy día hay muchas miradas puestas en China y puestas en India. Y ha coincidido este proceso con el presidente Boris, nuestro presidente, o el presidente de nuestro país, en la India, donde ha tenido una oportunidad enorme de poder tal vez entender qué es lo que nosotros podríamos hacer con la India, pero en forma mucho más ágil, mucho más gravitante, con mucho más rapidez, con cuestiones, no con una visión de Estado. O sea, la política pública es un de Estado, pero las sinergias o lo que vamos a tener que hacer con la India y con otros países de otras partes del mundo para poder asegurar nuestras exportaciones sin aranceles probablemente, o contra los aranceles de Estados Unidos, vamos a ver qué es lo que pasa entre los países chicos, qué es lo que va a pasar con Brasil, ¿ya? Qué es lo que va a pasar con México, y sobre todo, donde nosotros podríamos tener una mejor caución, porque nosotros estamos abiertos como economía, y eso significa que nuestros productos tienen que tener otra agilidad para poder entrar al mercado, y eso se hace con acuerdos políticos, diplomáticos y por supuesto económicos. Acá lo que está haciendo Trump es remover muchas situaciones donde dice, bueno, nosotros hasta ahora no hemos tenido problemas con el cobre ni con la madera, pero es probable que esto siga siendo así. Pero todo lo que es el salmón, todo lo que son la guinda, la ciruela, los arándalos, y otros productos, obviamente hoy día tienen una mirada, de que cuestan más caro al volverlo a meter a Estados Unidos. Por lo tanto, los márgenes de utilidades de los exportadores se van a achicar y eso va a afectar al empleo. Claramente, ahí tenemos un problema de que, ojo con las inflaciones del mundo, probable por lo que va a pasar acá. Y sobre todo porque en estos escenarios tenemos que colocarnos mucho más hábiles. No basta solamente mi comentario de la perspectiva del mundo de las inteligencias o del mundo de lo que significa con los estados y del poder. Aquí basta, y por eso que quiero empujar claramente, más que al gobierno, al mundo privado, ya para que entienda que va a tener que salir con otras expectativas, con otra disposición a buscar otros mercados en otras partes del mundo, dándole enormes facilidades. Hoy día lo que tenemos que hacer es abrirnos frente a esto, entender que estamos frente a un inicio de problemas, porque todavía no tenemos el problema como real, para ver si acaso esto se va a ir solucionando y con los otros países mejorar nuestras infraestructuras y nuestras capacidades de negociación, para entender que claramente este mangazo que ha pegado Trump a todo el mundo distorsiona los temas de libre competencia, hace perder de vista lo que era el capitalismo o el liberalismo como situación abierta para poder que todos pudieran participar, y claramente la competencia y las respuestas chinas, el otro gran gigante del mundo, no se dejó nada de esperar, y lo que temo
y lo que obviamente está sobre la mesa es que China ya no es la China de hace una década, ni hace 2, ni hace 3. Hoy día China no se arruga frente a las condiciones de Estados Unidos, y eso tenemos que considerarlo particularmente, porque donde más se exportan los chilenos es a China y no a Estados Unidos. Por eso hay que tener cuidado con cómo se van a mover las piezas, particularmente de la economía, de la diplomacia, y hoy escúcheme bien, distinguido auditor y televidente, también de lo militar, porque acá está en juego la sobrevivencia de los estados que se van a ver debilitados, particularmente con estas, juergas arancelarias de Donald Trump, que me imagino que él debe estar muy feliz con lo que está haciendo y está en todo su derecho de poder volver a enriquecer a su país, como digamos sacarlo de la enorme deuda eterna que tiene, pero los costos que va a tener que pagar el propio Estados Unidos, me imagino que Donald Trump y sus mejores escuelas de economía del mundo, que están en Estados Unidos, claramente ya tienen que estar sacando cuentas muy poco alegres de lo que esto va a significar finalmente para la vida del mediano y largo plazo de Estados Unidos. Alto. Exactamente, el Liberation Day o el Día de la Liberación no va a ser precisamente un día de la liberación muy económico para los Estados Unidos, porque ya hay respuestas de todos lados a este respecto. Vamos a ver qué ocurre. Sí. Es un tema extremadamente delicado, muy delicado, porque esto está a un salto más allá del asunto económico, que salte algún aspecto militar. Uh-huh. A mí me preocupa particularmente lo que estábamos viendo con Japón y con Corea del Norte, que finalmente han estrechado lazos con China, y eso es muy preocupante, porque en definitiva los grandes aliados de Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial, no olvidemos lo que pasó con Japón, no nos olvidemos de Hiroshima y Nagasaki, y nos olvidemos que por muchos años Japón no tuvo ninguna defensa, salvo la que le podía dar Estados Unidos. Hoy día esto que está empujando Trump tiene otras consecuencias, que me imagino y quisiera creer que Trump no las ha tenido en consideración, y mis colegas del Pentágono, me imagino que le van a estar haciendo las recomendaciones necesarias a objeto que en algunos casos ya se revisen esas decisiones, porque obviamente, debilitan incluso ya la defensa de Estados Unidos, Aldo. Y no nos olvidemos de Panamá tampoco, por si acaso. Canal de Panamá y todo lo que significa. Hay cargueros entrando a Panamá con bandera norteamericana, ojo ahí. Y ahí ya China se despejó del tema, ya soltó los ferrocarriles que tenía dentro del Canal de Panamá, los entregó a terceros que tienen capitales norteamericanos, porque claramente China tiene un problema, que si le cierran el Canal de Panamá va a tener que pasar por su cosa por el Estrecho de Magallanes, y eso va a aumentar mucho los costos de flete que hoy día no tienen, justamente por tener el Canal de Panamá a su disposición. Alto. Exactamente, don Percival. Muy bien, pues, y de esta manera vamos cerrando este espacio Escucha América a través de todas las estaciones de Madero FM. Nosotros agradecemos a don Percival Madero, cientista político y analista, que ha estado con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias, don Percival. Buenas tardes. Gracias a ti, buen fin de semana a todos. Muchas gracias, y nosotros los invitamos para que sigan en la sintonía de La Fuerza del Norte.